Te han contado una historia sobre tu futuro. Una historia cómoda, lineal y predecible. La historia dice que si trabajas duro, ahorras una parte de tus ingresos y confías en el sistema. Un día, alrededor de los 65 años, alcanzarás un estado de libertad llamado jubilación. Quiero decirte que esa historia, para tu generación, es una fantasía. La jubilación, tal como la conocieron tus padres, no es un derecho que heredas, sino una imposibilidad matemática. Durante más de 50 años, he estado en el centro de la máquina económica global. He gestionado miles de millones de dólares a través de burbujas, colapsos, depresiones y guerras. He asesorado a gobiernos y a los mayores fondos de inversión del mundo, y he visto este patrón repetirse una y otra vez a lo largo de la historia, y en diferentes países. Lo que he aprendido es que las reglas del juego que funcionaron durante los últimos 40 años ya no son válidas. La mayoría de la gente piensa que el problema es que no ahorran lo suficiente o que no eligen el fondo de inversión correcto. La realidad es que el problema es el sistema en sí. Estás ahorrando en una moneda que está programada para perder valor. Confías tu futuro a un sistema diseñado para licuar tu esfuerzo a través de la deuda y la impresión de dinero. Piénsalo. La economía funciona como una máquina, impulsada por ciclos. El más importante de estos ciclos, y el que casi nadie entiende, es el ciclo de la deuda a largo plazo. Ahora mismo, nos encontramos al final de uno de estos ciclos, que dura entre 75 y 100 años. Los gobiernos de todo el mundo, especialmente en Occidente, han acumulado deudas a niveles que nunca podrán pagar con ingresos productivos. Históricamente, solo hay unas pocas formas de salir de esta situación, y ninguna es buena para el ahorrador. Pueden subir los impuestos masivamente, recortar el gasto drásticamente, o, la opción más utilizada a lo largo de la historia, pueden imprimir dinero para devaluar la deuda. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Cada euro, cada dólar que imprimen, reduce el valor del dinero que tú has ganado y guardado con tanto esfuerzo. Es un impuesto invisible y silencioso que te roba poder adquisitivo cada día. Por eso, el error fundamental no es ahorrar poco, es confiar tu futuro a esta dinámica. Es como intentar llenar un cubo con un agujero en el fondo. No importa cuánta agua eches, el nivel nunca subirá de forma sostenible. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan a través de estos cambios de paradigma de los que son aniquilados es la comprensión de esta máquina. Por lo tanto, el principio clave debe cambiar. No se trata de acumular una cifra mágica para dejar de trabajar. Eso es un objetivo frágil, dependiente de un sistema inestable. El verdadero objetivo es construir una máquina de riqueza soberana, una máquina que te compre la libertad, independientemente del colapso del estado del bienestar, de la devaluación de la moneda o de la próxima crisis que, inevitablemente, llegará. La mayoría piensa que la seguridad está en el efectivo o en los bonos del Estado. La realidad es que, en este entorno, esos son los activos más arriesgados. Puedes tener la ilusión de seguridad en el corto plazo, o puedes tener riqueza real en el largo plazo, pero no puedes tener ambas cosas. El universo no lo permite cuando los bancos centrales están distorsionando el valor del dinero. En las próximas décadas, veremos una transferencia de riqueza masiva, de aquellos que no entienden la máquina a aquellos que sí la entienden, de aquellos que poseen pasivos en papel moneda a aquellos que poseen activos reales y productivos. Mi objetivo es darte los principios para que estés en el lado correcto de esa transferencia. Si estás listo para dejar de ser un simple pasajero y empezar a entender el mapa del sistema financiero para construir tu propio vehículo, suscríbete, porque vamos a desmontar la máquina, pieza por pieza. Para construir esta máquina de riqueza soberana, primero debemos desmontar y comprender las piezas fundamentales de la realidad económica, no la versión simplificada que nos han enseñado. La mayoría de la gente piensa que el activo más seguro es el dinero en el banco o los bonos del gobierno. La realidad es que, en la fase del ciclo en la que nos encontramos, estos son los activos más peligrosos. No se trata de su volatilidad, se trata de su inevitable y programada pérdida de poder adquisitivo. Piénsalo como un sistema. Los gobiernos tienen un problema, una montaña de deuda que crece más rápido que sus ingresos. Tienen promesas que cumplir, como pensiones y sanidad, que son matemáticamente impagables. En mis 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse docenas de veces en diferentes países. Y la solución es siempre la misma: devaluar la moneda, imprimir dinero. Esto no es una teoría conspirativa, es una necesidad mecánica. Es la válvula de escape del sistema. Cuando el gobierno imprime 1 billón de euros, no aparece de la nada. Diluye el valor de cada euro que tú has ahorrado. Es un impuesto silencioso.
Por eso el concepto de riesgo debe ser redefinido. El riesgo no es que el valor de tu cartera baje un 10% en un mes. Ese es el precio de la entrada para obtener rendimientos a largo plazo. El verdadero riesgo, el riesgo catastrófico, es que trabajes toda tu vida para acumular 1 millón de euros y que cuando vayas a usarlo, ese millón solo pueda comprar lo que hoy comprarías con 100.000. Ese es el riesgo del efectivo y de los bonos en un entorno de represión financiera. Puedes tener la ilusión de la estabilidad nominal, viendo el mismo número en tu cuenta bancaria cada día, o puedes tener la preservación del poder adquisitivo a largo plazo. Pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite cuando las deudas superan la capacidad de pago. Lo que separa a los inversofos que sobreviven de los que son aniquilados es su capacidad para diferenciar entre el valor nominal y el valor real. La historia nos lo enseña sin piedad. En la República de Weimar en los años 20, los que tenían bonos del gobierno lo perdieron todo. En los Estados Unidos de los años 70, la inflación erosionó el 50% del poder adquisitivo de los ahorradores en una década. En 2008, los que creían en la seguridad de los activos inmobiliarios apalancados fueron borrados del mapa. El patrón es siempre el mismo. La gente extrapola el pasado reciente y asume que los activos considerados seguros lo seguirán siendo para siempre. Pero la máquina económica no funciona así. Funciona en ciclos. Y el final del ciclo de la deuda a largo plazo siempre castiga a los acreedores y a los tenedores de efectivo. Por lo tanto, el primer principio para construir tu máquina es entender que la verdadera seguridad no reside en la ausencia de volatilidad, sino en la posesión de una cartera de activos diversificada y productiva que pueda prosperar en diferentes entornos económicos, especialmente en uno inflacionario. Entonces, ¿cómo se diseña una máquina así? ¿Cómo se construye un sistema que te proteja sin importar lo que hagan los bancos centrales o los gobiernos? La respuesta es un principio que he llamado el santo grial de la inversión: la diversificación radical entre activos no correlacionados. La mayoría de la gente piensa que diversificar es tener acciones de diferentes empresas o fondos de diferentes gestores. La realidad es que eso es una diversificación superficial. La mayoría de las acciones, por ejemplo, se mueven juntas en una crisis. No se trata de tener muchos activos diferentes. Se trata de tener activos que se comporten de manera diferente en los mismos escenarios económicos. Piénsalo de esta manera. La máquina económica solo puede estar en uno de 4 estados. El crecimiento puede estar subiendo o bajando, y la inflación puede estar subiendo o bajando. Cada clase de activo se comporta de manera brillante en uno de estos entornos y de manera terrible en los otros. Las acciones adoran el crecimiento alto y la inflación baja. Los bonos del gobierno adoran el crecimiento bajo y la inflación baja. Las materias primas y el oro adoran el crecimiento alto y la inflación alta. Y los bonos ligados a la inflación prosperan con un crecimiento bajo y una inflación alta. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es que los que quiebran apuestan todo a un único escenario económico. Construyen una cartera que solo funciona si el futuro se parece al pasado reciente. Pero el futuro nunca es igual. Por eso, necesitas una máquina para todo tipo de clima. Una cartera all-weather. La idea es tener aproximadamente un 25% de tu riesgo en cada uno de esos 4 escenarios. Una versión simplificada de esto podría ser un 30% en acciones, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, un 15% en bonos a medio plazo, un 7, 5% en oro y un 7, 5% en una cesta de materias primas. El poder de esta estructura no es su capacidad para generar rendimientos espectaculares, sino su resiliencia. En 2008, mientras el S&P 500 caía un 37%, una cartera así habría tenido una caída mínima, o incluso una ligera ganancia, dependiendo de su configuración exacta. ¿Por qué? Porque mientras las acciones se desplomaban, los bonos del tesoro se disparaban. Se equilibraron mutuamente. No es magia, es matemática. Es el poder de la no correlación. Puedes tener altos rendimientos con alto riesgo, o puedes tener bajos rendimientos con bajo riesgo. Pero no puedes tener altos rendimientos con bajo riesgo sin esta diversificación inteligente. Es la única comida gratis que existe en los mercados. Esta máquina no requiere que predigas el futuro. De hecho, se basa en el principio de que no puedes predecir el futuro. Se basa en el equilibrio. Es un sistema diseñado para la humildad, para aceptar que no sabes si la próxima década será de alta inflación, de deflación, de crecimiento boyante o de estancamiento. Y al aceptar esa ignorancia, construyes algo mucho más poderoso que cualquier predicción: la capacidad de sobrevivir y prosperar en cualquier entorno.
He gestionado miles de millones de dólares a través de múltiples crisis y he aprendido que la mayor amenaza para tu máquina de riqueza no es una recesión, una guerra o una decisión de un banco central. La mayor amenaza eres tú. Es la psicología humana. La economía funciona como una máquina, pero los participantes de esa máquina son seres humanos impulsados por el miedo y la codicia, y eso crea patrones predecibles de error. La mayoría de la gente piensa que invertir es un juego intelectual, de análisis y de datos. La realidad es que es, sobre todo, un juego emocional. Tus instintos de supervivencia, que te han servido durante millones de años para escapar de depredadores, son tu peor enemigo en los mercados. Cuando los precios caen, tu cerebro grita, peligro, vende, huye. Cuando los precios suben sin parar, tu cerebro grita, me lo estoy perdiendo, compra, entra antes de que sea tarde. Este es el ciclo que destruye la riqueza. Comprar en la euforia y vender en el pánico. Comprar caro y vender barato. Lo he visto suceder una y otra vez. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que son aniquilados no es su coeficiente intelectual, sino su control emocional y su adherencia a un sistema. Por eso, tu máquina de riqueza no es solo un conjunto de activos en una hoja de cálculo. Debe ser un sistema de principios y reglas que te protejan de ti mismo. Una de mis reglas más importantes es el principio de dolor más reflexión es igual a progreso. Cada error que cometes en el mercado es una lección increíblemente valiosa, pero solo si tienes el coraje de analizarlo objetivamente. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Fue por un análisis defectuoso o por una emoción como el miedo? Debes escribir tus criterios de inversión antes de tomar una decisión. ¿Por qué estás comprando este activo? ¿Bajo qué condiciones lo venderás? Tenerlo por escrito te obliga a la claridad y te da un ancla cuando las emociones se desatan. Puedes tener la gratificación instantánea de seguir a la manada, o puedes tener la rentabilidad a largo plazo de seguir tus principios, pero no puedes tener ambas cosas. El universo del mercado no lo permite. El inversor medio obtiene rendimientos muy inferiores a los del propio mercado simplemente porque entra y sale en los peores momentos. No se trata de ser más listo que los demás, se trata de ser más disciplinado. Se trata de construir un sistema tan robusto que pueda funcionar a pesar de tus emociones y tus inevitables errores de juicio. Por eso, la construcción de tu máquina de riqueza es inseparable de un proceso de autoconocimiento. Debes entender tus propias debilidades, tus sesgos, tus miedos, y debes diseñar un sistema que los neutralice. La verdadera libertad financiera no llega cuando alcanzas una cifra mágica. Llega cuando desarrollas la sabiduría y la disciplina para gestionar tus recursos y tus emociones de forma eficaz, independientemente de las circunstancias externas. De acuerdo. Hablemos de la primera pieza fundamental de tu máquina de riqueza soberana, la pieza que actúa como el cimiento y el seguro contra el fallo del sistema. Me refiero al oro. La mayoría de la gente piensa que el oro es una reliquia bárbara, una inversión especulativa o algo que solo compran los paranoicos. La realidad es que el oro es la forma de dinero más duradera de la historia, un activo que no es la deuda de nadie y, lo más importante, un seguro contra la devaluación de la moneda, que es la mayor amenaza para tus ahorros. No se trata de intentar hacerse rico con el oro. Se trata de no volverse pobre por culpa del dinero fiduciario. En mis 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse sin cesar. Cuando los gobiernos se ven atrapados en una trampa de deuda, siempre, sin excepción, eligen el camino de la impresión de dinero. Lo hicieron en la antigua Roma, diluyendo el contenido de plata en sus monedas. Lo hicieron en la República de Weimar, imprimiendo hasta el colapso. Lo hizo Nixon en 1971, cuando rompió el vínculo del dólar con el oro, inaugurando 5 décadas de devaluación constante. Y lo están haciendo ahora a una escala sin precedentes. El oro funciona como un sistema de contrapeso. Su valor no proviene de los flujos de caja que genera, como una acción, ni de los intereses que paga, como un bono. Su valor proviene de su escasez, su durabilidad y la confianza milenaria que la humanidad ha depositado en él. Piénsalo como la antítesis del dinero de papel. Los bancos centrales pueden crear billones de dólares o euros con solo pulsar una tecla. Nadie puede crear oro de la nada. Por eso, cuando la confianza en la moneda disminuye, el capital fluye hacia el oro. Su precio en dólares o euros no sube porque el oro se vuelva intrínsecamente más valioso. Sube porque esas monedas se están volviendo intrínsecamente menos valiosas. ¿Cómo implementas esto de forma práctica? Recomiendo una asignación estratégica de entre el 5% y el 10% de tu cartera al oro. Para la mayoría, un 7-5% es un punto de partida excelente. Y aquí hay una distinción crucial.
Debes priorizar el oro físico. Puedes tener la conveniencia de un ETF de oro o puedes tener la soberanía del oro físico, pero no puedes tener ambas cosas al máximo nivel. Los ETFs tienen riesgo de contrapartida. Confías en que una institución tenga el oro que dice tener. El oro físico en tu posesión o en una bóveda segura y auditada a tu nombre. Elimina ese riesgo. Es tu activo, fuera del sistema financiero digital. Considera la década de 1970. Fue una era de estanflación, con alta inflación y bajo crecimiento, muy parecida a la que podríamos estar entrando. Durante esa década, el S&P 500, después de la inflación, no generó ningún rendimiento. Cero. Mientras tanto, el oro pasó de $35 la onza a más de 8 sin. Los que tenían su riqueza en acciones y bonos vieron su poder adquisitivo devastado. Los que tenían una asignación al oro protegieron su patrimonio. El error que comete la mayoría es tratar al oro como una acción. Lo compran cuando las noticias son alcistas y lo venden en pánico cuando su precio cae. Este es un error catastrófico. El oro es tu seguro. No vendes tu seguro de hogar solo porque no se ha incendiado tu casa este año. Lo mantienes por su función protectora. El beneficio psicológico de tener una parte de tu patrimonio en oro físico es inmenso. En un mundo de activos digitales y promesas financieras complejas, tener un activo tangible que ha sobrevivido a cada imperio, guerra y colapso monetario de la historia, te proporciona una tranquilidad que ningún estado de cuenta puede ofrecer. Es el ancla de tu máquina de riqueza, la pieza que te asegura que, pase lo que pase con el experimento del dinero fiduciario, una parte de tu esfuerzo vital permanecerá intacta. Con el ancla del oro en su lugar, ahora debemos construir el motor de nuestra máquina, un conjunto diversificado de activos productivos globales. Aquí es donde generamos el crecimiento a largo plazo que superará la inflación y construirá nuestra libertad. El error más común que veo es lo que llamo sesgo de localía. La gente invierte abrumadoramente en las acciones y bonos de su propio país. Creen que es más seguro porque lo conocen mejor. La realidad es que es una de las apuestas más arriesgadas que puedes hacer. Estás apostando todo tu futuro financiero al destino económico, político y monetario de un solo gobierno y un solo mercado. En 50 años de inversión global, he aprendido que ningún país permanece en la cima para siempre. El Reino Unido era la superpotencia del siglo XIX. Japón parecía imparable en la década de 1980, y Estados Unidos ha dominado las últimas décadas. Pero los ciclos giran. Piénsalo como un sistema. La economía global no es una sola entidad. Es un conjunto de múltiples motores económicos que funcionan a diferentes velocidades y se encuentran en diferentes etapas de sus ciclos de deuda. Cuando un motor se sobrecalienta o se avería, otros pueden estar acelerando. La verdadera diversificación no consiste en poseer 50 acciones diferentes del S&P 500. Consiste en poseer los motores económicos del mundo. ¿Cómo se implementa esto de forma práctica? A través de fondos cotizados, ETFs de bajo coste, puedes construir una cartera global robusta. La estrategia no es elegir al ganador, sino poseer el campo de juego. Una estructura equilibrada podría parecerse a esto, dentro de la porción de tu cartera dedicada al crecimiento. Un 40% en acciones de tu mercado local, por ejemplo, Estados Unidos o Europa. Un 30% en acciones de otros mercados desarrollados, Japón, Australia, Canadá, Europa si eres de EEE, UIU. Un 20% en acciones de mercados emergentes, China, India, Brasil, etc. Y un 10% en activos reales como bienes raíces, a través de REITs o infraestructuras. Esta no es una fórmula mágica, sino un principio de equilibrio global. Considera la década perdida de 2000 a 2010. Si hubieras invertido todo tu dinero en el S&P 500 en enero de 2000, 10 años después, habrías perdido dinero. Sin embargo, durante ese mismo periodo, los mercados emergentes se multiplicaron por 4 y las materias primas vivieron un superciclo alcista. El inversor con sesgo de localía fue aniquilado. El inversor global prosperó. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para superar este sesgo y pensar globalmente. Puedes tener la comodidad de invertir solo en lo que te resulta familiar, o puedes tener la resiliencia de una cartera preparada para cualquier cambio en el liderazgo económico mundial. Pero no puedes tener ambas cosas. El universo no premia la complacencia. El segundo principio clave aquí es el reequilibrio. Tu sistema debe tener una regla automática para vender una parte de lo que ha subido mucho y comprar lo que ha bajado. Por ejemplo, una vez al año, ajustas tu cartera para volver a tus porcentajes objetivo. Esto te obliga a hacer lo contrario de lo que dictan tus emociones. Vender caro y comprar barato.
Es una disciplina mecánica que te protege de la euforia y el pánico. El beneficio psicológico de esta estrategia es la liberación. Te liberas de la presión de tener que predecir el futuro. No necesitas saber si Estados Unidos superará a China en la próxima década. No te importa. Eres dueño de ambos. Tu éxito no depende de una predicción correcta, sino de la participación en el progreso humano global, donde quiera que ocurra. Esta es la esencia de una máquina de riqueza soberana. No es una apuesta, es un sistema diseñado para la humildad, la resiliencia y la participación en el crecimiento global a largo plazo. Hemos llegado al punto de ensamblaje final. Hemos desmontado la máquina económica, hemos identificado sus engranajes y ciclos y hemos diseñado los componentes de nuestra propia máquina de riqueza soberana. Ahora, es crucial unir todas las piezas y, lo que es más importante, comprender la mentalidad necesaria para operar esta máquina a lo largo de las décadas. La mayoría de la gente, al llegar a este punto, busca una fórmula mágica, un conjunto de reglas rígidas que puedan seguir ciegamente. La realidad es que, si bien los principios son atemporales, la aplicación requiere sabiduría y adaptación. No se trata de seguir una receta, se trata de entender los principios de la cocina, para poder adaptarte a cualquier ingrediente que te dé el mercado. Permíteme resumir el sistema, el marco completo de la máquina que hemos diseñado. Es una estructura construida sobre 4 pilares fundamentales, cada uno diseñado para contrarrestar las debilidades del otro. El primer pilar, con aproximadamente un 30% de la asignación, es el motor del crecimiento global, las acciones. Pero no solo las acciones de tu país. Es una cesta globalmente diversificada que te hace propietario de los motores económicos del mundo, desde los mercados desarrollados hasta los emergentes. Este pilar prospera en un entorno de crecimiento económico robusto y baja inflación. El segundo pilar, el más grande con un 55% de la asignación, es el estabilizador, los bonos del gobierno. Un 40% en bonos a largo plazo y un 15% a medio plazo. Estos son los activos que brillan cuando el crecimiento se desacelera o en escenarios de crisis y deflación. Son el contrapeso directo a las acciones. Cuando el pánico golpea y las acciones se hunden, los bonos de alta calidad suelen dispararse, amortiguando el golpe a tu cartera. El tercer pilar, con un 7-5%, es el seguro contra la inflación y el caos monetario, el oro. Como hemos visto, el oro no es un activo productivo, pero es el único activo financiero que no es la deuda de otra persona. Su función no es hacerte rico, sino asegurarse de que no te empobrezcas cuando los gobiernos decidan devaluar sus monedas para escapar de sus trampas de deuda. El cuarto y último pilar, también con un 7-5%, es la protección contra la inflación inesperada, una cesta diversificada de materias primas. Estas prosperan cuando el crecimiento es fuerte y la inflación se dispara, un escenario tóxico para las acciones y los bonos tradicionales. Juntos, estos 4 pilares crean la cartera All Weather, una máquina diseñada para generar rendimientos modestos pero consistentes, y sobre todo, para sobrevivir a cualquier entorno económico. No está diseñada para superar al mercado en un año de euforia, sino para proteger y hacer crecer tu patrimonio a lo largo de toda una vida, a través de las inevitables crisis que vendrán. Sin embargo, esta estructura mecánica es inútil sin la estructura mental correcta. El mayor enemigo de esta máquina no es el mercado, eres tú. Y para protegerla, debes evitar a toda costa los errores de comportamiento que han destruido a más inversores que cualquier crisis. El primer error es la extrapolación del pasado reciente, creer que las condiciones actuales durarán para siempre. El segundo es confundir la volatilidad a corto plazo con el riesgo a largo plazo. Puedes tener la comodidad de no ver fluctuaciones en tu cuenta bancaria, o puedes tener la seguridad de que tu poder adquisitivo crecerá a largo plazo, pero no puedes tener ambas cosas. El tercer error, y el más destructivo, es seguir a la manada. Comprar en la euforia por miedo a quedarse fuera y vender en el pánico por miedo a perderlo todo. Este instinto es el que te obliga a comprar caro y vender barato. Tu máquina, con su disciplina de reequilibrio anual, es el antídoto mecánico contra este veneno emocional. Finalmente, el error de la arrogancia. Creer que puedes predecir el futuro. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que son aniquilados es la humildad. Es la aceptación de que no sabes lo que va a pasar. Y por eso construyes un sistema que no depende de que aciertes. En 50 años de mercado, he visto a genios con predicciones brillantes ser borrados del mapa por un evento que no vieron venir, mientras que inversores sistemáticos y humildes prosperaron silenciosamente. Tu tarea no es ser un genio,
es ser un buen ingeniero de sistemas. Llegamos así a la reflexión final, la que trasciende los porcentajes y las clases de activos. Hemos pasado este tiempo hablando de construir una máquina, pero debemos preguntarnos, ¿para qué? El objetivo de la máquina de riqueza soberana no es la acumulación de cifras en una pantalla. No se trata de ganar el juego del dinero. La mayoría de la gente piensa que la libertad financiera es tener suficiente dinero para no hacer nada. La realidad es que esa es una receta para el vacío y la falta de propósito. El verdadero propósito de esta máquina es comprarte el recurso más escaso y valioso del universo, el tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para estar con las personas que amas, tiempo para trabajar en proyectos que te llenen, no por necesidad, sino por pasión, tiempo para cometer errores, aprender y evolucionar. La soberanía de la que hablamos no es solo financiera, es, sobre todo, una soberanía de pensamiento. Cuando no dependes de un sueldo para sobrevivir, cuando no tienes miedo a la próxima crisis porque sabes que tu sistema está diseñado para resistirla, te liberas de las cadenas del pensamiento a corto plazo. Puedes permitirte el lujo de pensar en décadas, no en días. Puedes tomar decisiones basadas en principios, no en presiones. Puedes decir la verdad, incluso cuando es incómoda, porque tu seguridad no depende de la aprobación de los demás. Esta es la verdadera libertad. El proceso de construir y gestionar esta máquina es, en sí mismo, un viaje de autodescubrimiento y desarrollo personal. Es un entrenamiento práctico en los principios de una vida exitosa. Te obliga a enfrentar la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera. Te enseña humildad, forzándote a reconocer los límites de tu conocimiento. Te inculca disciplina, la capacidad de seguir un sistema incluso cuando tus emociones te gritan que hagas lo contrario. Te enseña a pensar en términos de sistemas y de causa y efecto, una habilidad que se aplica a la salud, las relaciones y cualquier otro aspecto de tu vida. Y lo más importante, te enseña a aprender de tus errores. Cada pérdida, cada decisión equivocada, es una oportunidad de oro si la abordas con la mentalidad correcta. Mi principio de dolor más reflexión es igual a progreso, es el motor de toda evolución. No huyas del dolor de un error. Abrázalo, analízalo. Extraiga el principio que violaste y asegúrate de no volver a cometerlo. Este proceso te hará no solo un mejor inversor, sino una persona más sabia y resiliente. El dinero es solo una herramienta. Una herramienta poderosa, sin duda, pero una herramienta al fin y al cabo. Puede construir una vida de significado o una jaula dorada de ansiedad. La diferencia no está en la cantidad, sino en la sabiduría con la que se gestiona. La jubilación como la conocieron tus padres es una ilusión, pero lo que puedes construir en su lugar es infinitamente más valioso. Una vida de libertad soberana, resiliencia y propósito. Una vida en la que no buscas retirarte del trabajo, sino construir un trabajo y una existencia de la que nunca quieras retirarte. El sistema está diseñado para que seas un pasajero pasivo en un vehículo que se dirige hacia un precipicio. Te han dado un mapa falso y te han dicho que confíes en el conductor. Yo te he ofrecido los planos para que construyas tu propio vehículo. Uno que pueda navegar cualquier terreno, en cualquier clima. La elección de empezar a construir es tuya. El objetivo no es predecir la lluvia, es construir el arca.